Cuba. Creo ver a los peticionarios aquí presentes y, por tanto, tienen 5 minutos para exponer su petición y, al concluir, les daremos la palabra por 2 minutos para que ustedes también concluyan su petición. Por tanto, bienvenidos a la comisión de petición. Adelante. Personas que golpean por solamente expresar su manera de pensar. Excelentísima señora presidenta, señorías, tengo el honor de dirigirme a esta comisión en calidad de peticionario en nombre de la Asociación Española de Activismo Jurídico Cubanos por la Democracia de la petición número 1305/2021 sobre el incumplimiento de los tratados en la relación de la Unión Europea con Cuba. A dicha petición se opuso la Comisión Europea. Señorías, el 11 de julio de 2021 se hizo patente el fracaso del acuerdo de diálogo político. En contra de las recomendaciones de este Parlamento, la Comisión no ha impuesto ni una sola medida de sanción ante los flagrantes abusos del régimen. Para la Comisión, no ha sido suficientemente grave que José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo y miles de cubanos languidezcan en prisión un año y medio después del 11 de julio, condenados a un total de más de 1900 años, ni que 55 menores de 18 años hayan sido encarcelados y torturados durante meses a la espera de una farsa judicial. Tampoco que poniendo sus vidas en manos de las mafias de tráfico de personas, en lo que va de año más de 224.000 cubanos, en su mayoría jóvenes, hayan huido del país para atravesar la frontera de los Estados Unidos. Es el 2% de los habitantes del país y más del 4% de su población activa. No importa a la Comisión que se les asesine mientras escapan, como la embarcación con 23 cubanos hundida por una patrullera de guardacostas del régimen al norte de Bahía Honda, que dejó 7 fallecidos, incluida Elizabeth, una niña de solo 2 años. No basta con que el dictador marioneta Díaz-Canel apoye firmemente a Putin en la guerra de Ucrania, recibiendo como premio una estatua del tirano Castro en Moscú, ni que China, en su puja por ser la primera superpotencia mundial, anuncie que llevará su ruta de la seda hasta la mayor de las Antillas, del mismo modo que 60 años antes, Nikita Khrushchev mandó sus misiles nucleares a Cuba. La Comisión mintió, señorías. Los cubanos gritaron el 11 de julio libertad. Libertad frente a la dictadura del Partido Comunista, que priva a los cubanos de alimentos y medicinas, les somete a apagones, mantiene los hospitales en condiciones precarias y sin suministros médicos básicos, ejerce trata de personas y esclavitud moderna cuando oferta, a cambio de contratos millonarios, sus brigadas médicas al mejor postor extranjero, privando de doctores y personal sanitario a los cubanos, incluso en medio de la pandemia del COVID. El régimen cubano dedica 57 veces más recursos al turismo que a la sanidad. El 45% de la inversión total es para turismo, frente al 0,8% a la salud pública y al 3,1% al sector agroalimentario. No es responsable el embargo norteamericano o bloqueo, como lo llama el alto representante señor Borrell ante ese Parlamento, para blanquear y victimizar al régimen castrista que llegó al poder a través del terror y del engaño. El causante de los males de los cubanos es la vileza de la dictadura comunista, que sobrevive gracias a la codicia de algunos empresarios, europeos y no europeos. Juntos, mantienen secuestrada la libertad de los derechos de los cubanos por dinero. Señor peticionario, nos piden del servicio de interpretación que vaya un poquito más despacio para poderles facilitar la interpretación. Para todos los cubanos. Gracias. Juntos, mantienen secuestrada la libertad y los derechos de los cubanos por dinero. Porque, aunque el régimen no paga sus deudas, pretende hipotecar el futuro de los cubanos. A esas empresas europeas no les importan los derechos humanos de los cubanos. Cuando el comunismo cubano estuvo al borde del colapso, mientras Castro prefería someter al pueblo a una hambruna generalizada antes que renunciar a una ideología nefasta para la humanidad, fueron las empresas hoteleras españolas Grupo Meliá e Iberostar las que vieron una oportunidad de oro para enriquecerse, sin competencia alguna. Hoy cuenta con más de 60 hoteles combinados en Cuba y junto con Barceló, Globalia, la suiza alemana Kempinski, la francesa Sacor y la constructora Bush Bâtiment International, aunque ha construido más de 30.000 habitaciones, el 50% del total de la isla y el 100% de categoría 5 estrellas, y muchas otras más son cómplices de la dictadura de La Habana. Esos hoteles han estado incluso vedados para los cubanos. Nunca les han brindado refugio cuando azotan los huracanes o se derrumban los techos y balcones de las viviendas en estado calamitoso. Hasta cuando estuvieron completamente vacíos durante la pandemia y los cubanos no tenían camas de hospital, no les recibieron.
Los cubanos, señorías, no quieren hoteles, cuyos disfrutes no pueden permitirse con sus salarios, y que violan o son copartícipes en la violación de sus derechos. Tampoco quieren las ayudas de cooperación internacional de los gobiernos europeos porque se las embolsa la mafia comunista. Señorías, es por la complicidad de la izquierda europea y mundial y el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Señorías, pidan a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día y estoy seguro que acabarán gritando, como hicieron miles de cubanos el 11J, queremos libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la comisión. Sí, yo estoy un poquito sorprendido. La propaganda cubana a estas alturas, la propaganda comunista cubana a estas alturas, claro, se sienta muy mal a estas horas de la mañana. Dicho esto, muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Pero vamos a lo auténtico, porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo el año pasado, en septiembre del 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente, como está aprobada la presencia de los cubanos en Venezuela, como está aprobada en Perú, como está aprobada en la desestabilización de Chile, como está aprobada en Colombia y está aprobada en Argentina. En todas partes están los cubanos que financia la Unión Europea. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el régimen, todo el continente sudamericano con nuestro dinero, porque aquí se hizo una resolución que exige que se ponga inmediatamente en marcha la aplicación del artículo 85, que exige la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, por lo que está haciendo Cuba en todas partes con nuestro dinero, asesinar a gente, reprimir a su pueblo y tener una situación absolutamente desposta. Es una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea con Cuba. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Sudáfrica? El apartheid. Entonces hacía falta bloqueo, entonces hacía falta sanciones. Con Rusia hacen falta sanciones, por supuesto que hacen falta. Y resulta que con Cuba no se pueden tocar las sanciones. Les voy a decir una cosa, lo que tenemos es una enfermedad desde hace muchos años, que es lo que explica que exista todavía el cáncer de Cuba, que se ha hecho metástasis por todo el continente.
Existe Cuba por la complicidad sistemática por parte de las democracias europeas con el régimen criminal de Cuba. Y hoy en día la máxima expresión de esa complicidad es el señor Josep Borrell. Muchas gracias.